Lo tienen, amados hermanos. Segunda Crónicas 14, versículo 8 en adelante. Dice la palabra: Asá contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sera, el cusita, marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Y llegó hasta Maresá. Asá le salió al encuentro del valle de Cefata y tomó posiciones cerca de Maresá. Allí Asá invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asá y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asá y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Vamos al capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asá, Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Abel Mayim y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Basá se enteró, suspendió las fortificaciones de Ramá. Entonces el rey Asá movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y las maderas con que había estado fortificado aquella ciudad, y fortificó más bien Gebá y Mizpa. En esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asá, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso. Y tenían muchos carros de combates y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tu mano, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Padre, venimos en esta hora a suplicarte, amado Dios, que el amado Espíritu Santo pueda esta noche enseñarnos tu verdad. Esa verdad de Dios que a veces no logramos comprender ni asimilar, y que al no comprenderlas van destruyendo la vida espiritual y las bendiciones que tú nos has dado. Espíritu Santo, necesitamos que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas poder caminar en el diseño de tu corazón, y que esta noche, amado Dios, podamos volver la mirada a ti de todo corazón. Y si acaso hemos estado poniendo nuestra confianza en el hombre, podamos esta noche descansar totalmente en ti. Padre, háblanos en el nombre glorioso de Jesús.
Amén. Aleluya, hermanitos. Hay, diríamos, una verdad que la palabra de Dios quiere esta noche cimentar sólidamente en el corazón nuestro. Y es comprender que diríamos, la plenitud de bendiciones de Dios para nuestra vida. Fíjese bien esto. La plenitud de bendiciones de Dios para nuestra vida. No hablo de una bendición aislada. No. No hablo de una bendición en particular. No, hablo de la plenitud. Es decir, el llegar a un estado de vida en el cual Dios nos colma de su generosidad, Dios nos colma de su abundancia, Dios nos colma de su misericordia. Como cuando la Biblia habla de Abraham y lo describe como un hombre rico en gran manera. Cuando la Biblia describe a ciertos hombres de Dios que están adornados de la gracia divina y de la bendición de Dios. No hablo de cómo recibir una bendición, no, hablo de cómo llegar a un estado, diríamos, pleno. No hablo de cómo alcanzar una vez una bendición. No hablo de una cosa en particular. No hablo de una ocasión en particular. Hablo de alcanzar un nivel permanente de bendición. ¿Me van siguiendo, hermanitos? La palabra quiere que esta noche entendamos la verdad que nos conduzca a llegar a ese estado, a esa, diríamos, condición en la cual podamos de manera permanente y continua disfrutar de la gracia de Dios. No estoy hablando de cómo ser bendecido un día, o de cómo salir bien en un negocio, o de cómo nos puede ir bien en un momento particular. No estoy hablando de disfrutar la generosidad divina una vez. Hablo de cómo disfrutar la vida, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios, y poder llegar a un estado realmente, diríamos, estable de esa generosidad de Dios. Y lo que la palabra nos dirá esta noche es que para llegar a esa condición, para llegar a ese estado, es necesario que el creyente deba entender que esto es una continuidad del ejercicio de la fe. El creyente debe entender que para llegar a ese estado no hay que tener fe en una ocasión particular. La vida estará llena de una serie de situaciones en las cuales tenemos que aprender a ejercer fe. Y digamos, la caminata, el sendero que nos conduce a ese estado al cual queremos llegar, al cual Dios nos quiere conducir. Dios nos quiere llevar a esa plenitud. Pero el principio de Dios en esta obra es que el camino que nos conduce hacia esa plenitud es una serie de momentos, de situaciones, de circunstancias en las cuales vamos ejercitando la fe. Hay quien enfrentó un problema hoy, ejerció fe y tuvo una victoria gloriosa, pero dentro de 2 meses va a enfrentar otra situación que le va a requerir la misma fe que tuvo al principio. Y cuando el creyente obtiene la bendición del ejercicio de la fe en el primer momento de conflicto y acumula esa bendición, pero luego viene otra circunstancia que le requiere ejercitar la fe, y si logra aprender
que esta victoria que obtuvo hace 2 meses fue hace 2 meses, que esta es nueva y tiene que aprender a ejercer fe. Y cuando ejerce fe, vuelve otra vez a disfrutar de la generosidad de Dios, y lo que obtuvo en la primera victoria se une a lo de la segunda victoria, pero luego en 6 meses se encontrará en una nueva situación que va a requerir el ejercicio de la fe. Y si el hombre, la mujer logra mantener esa actitud de fe en cada circunstancia, entonces vuelve otra vez a experimentar esa bendición de Dios, más las 2 que ya traía, va acumulando. ¿Me va siguiendo, hermanito? Y si va a una cuarta, y si va a una quinta, y si va a una sexta, y si va a una séptima, entonces va en cada uno de esos momentos acumulando una serie de bendiciones de esa generosidad de Dios, fruto de la fe, que luego llega a un estado, ¿me entiende? A un estado espiritual de fe estable y a un estado material de bendición, porque ya reaccionará natural como hombre de fe, porque la ha ejercido tantas veces en tantas situaciones que reaccionar en fe es ya su normalidad. Y entonces ya ha acumulado toda una serie de gracias, de beneficios y de bendiciones, que llega a un estado de esa estabilidad. De eso es que estamos hablando en la palabra de Dios. Pero corremos el riesgo, y aquí es donde muchos nos equivocamos. Enfrentamos una situación seria, difícil, grave, estrecha, pero la peleamos con la frescura de la fe. Nos tomamos de la fe, le creemos al Señor, le creemos a su palabra, y arriesgamos, le creemos a Dios y Dios nos bendice. Pero luego viene una segunda situación en la que también implica arriesgarnos, y quizá arriesgar la bendición anterior. Pero Dios nos dice: arriésgate. Pero allí ya no tenemos fe, porque ya estamos cuidando la bendición anterior. ¿Me están siguiendo, hermanito? En lugar de preocuparnos por volver a ejercer fe, que fue la clave de la primera lucha, estamos más preocupados por cuidar lo que ya tenemos y no por ejercer fe. Y muchos terminan perdiendo en una segunda o tercera o cuarta situación lo que habían acumulado en la generosidad de Dios. Lo que la palabra quiere decir esta noche, amados hermanos, es que si queremos nosotros alcanzar, si queremos llegar a esa plenitud de vida que Dios tiene para nosotros, es necesario comprender que en cada situación de la vida que enfrentemos, debo resolverla con fe en la palabra de Dios. Porque la situación que no resolvemos con fe puede echar a perder todo lo que ya alcanzamos. ¿Me entienden, hermanitos? ¿Saben por qué? Porque todo lo que alcanzamos, lo alcanzamos ¿por qué? Por la fe. Es decir, todo lo que veníamos acumulando no lo alcanzamos por nuestra linda cara. Ah, qué chula veniste, te has hecho el colochito. Pues va tu bendición. Ah, qué bello, te has cortado el pelo. Vaya, pues. Qué chula tu corbata. No. Todo con lo que Dios adornará nuestra vida es por nuestra fe. Por haber demostrado fe en una situación particular de nuestra vida en que teníamos todo en contra, pero nos arriesgamos, creímos y Dios nos bendijo. Entonces, cuando vamos a la segunda experiencia, la segunda adversidad, que casi son como ciclos
recalcados que uno va viviendo de fe. Pero en la segunda vez ya no ejercemos fe. Andamos buscando maneras humanas de cómo resolver las cosas. Esto justamente es lo que le pasó al rey Asa. Esto. Por eso la Biblia, amados hermanos, no es más que el relato de hombres y mujeres que vivieron las tensiones de fe a las que todos somos sometidos. Y nos narra la historia de algunos hombres que aprendieron el ejercicio de la fe en cada circunstancia humana, obtuvieron la victoria, avanzaron, crecieron y llegaron a la plenitud. Pero también nos narra la historia de otros hombres, como el que hemos leído ahora, que en un primer, diríamos, combate, en una primera circunstancia, decidieron tomar el camino de la fe, buscar al Señor, arriesgarse y obtuvieron victoria. ¿Pero qué? En un segundo combate, en un segundo round, en una segunda pelea, no quisieron arriesgarse, no quisieron jugársela, porque la fe es jugársela. La fe es arriesgársela. Pero sentían que tenían la capacidad para resolver ya por sí mismos el problema. Y ahí lo perdieron todo. Y eso quiere enseñarnos Dios esta noche. Veamos el primer momento de Asa. Quiero que lo vea, que es lo que leímos en el capítulo 14. Tenemos el versículo 9, diríamos la primera circunstancia en la que Asa se ve envuelto, y en esa circunstancia las cuentas, diríamos, van en contra de él. Dice que Sera el cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresá. Este es el ejército de Sera. Ahora, el de Asa está en el versículo 8. Contaba con 300,000 de Judá y contaba con 280,000 benjaminitas, o sea, tenía 580,000. Tenía una desventaja, diríamos, de 1,000,000, de 400,000 respecto al ejército de Cusita. Pero no solamente la desventaja numérica de 420,000 soldados de más que tenía el enemigo. Es decir, el enemigo casi le duplicaba su capacidad militar. Pero no solamente el recurso humano, sino los carros de combate. Dice que tenía 300. Y realmente lo que tenía Asa, aparte de recursos humanos, eran lanzas, escudos grandes los de Judá, pero los de Benjamín, arcos y escudos pequeños. Un carro de guerra equivaldría en un ejército a tener tanques. Es como que dijera: Judá no tiene ni un tanque, y los de Sera tienen 300 tanques. Es decir, la capacidad de armamento militar es mucho mayor. No solamente le supera en recursos humanos, sino que también le supera en capacidad de armamento. Más capacidad militar en recursos humanos y más capacidad militar en recursos de armamento. Así que diríamos que en esta situación las cuentas no le pegan a favor a Asa. Está en una situación de desventaja. No puede competir contra Sera. No puede. Lleva todas las de perder. Está en una situación donde diríamos que en el campo de batalla las cartas ya están echadas. Podemos ya determinar, podemos ya establecer en cualquier conclusión, análisis: esto
ya está definido. Solo es de esperar que el tiempo ocurra para que la cosa se concretice, pero esta guerra ya está definido quién la va a ganar y quién la va a perder. Asa no tiene posibilidades militares de superar a su contrincante. Amados hermanos, amadas hermanas, la vida está llena de estas situaciones. Su vida, mi vida, la de todos esta noche, está llena de momentos en los cuales no podemos pelear con adversarios más grandes que nosotros. La vida está llena de circunstancias que escapan al poder de nuestras manos. La vida está llena de adversidades, las cuales no tenemos capacidad de superarlas. Nos superan en gran manera. Son como enormes olas que tienen la capacidad de arrastrarnos y no tenemos ningún chance nosotros de poder, diríamos, sobrevivir, de poder salir adelante o de poder obtener la victoria. Muchas situaciones que vivimos van en contra nuestra y en términos humanos las cartas ya están tiradas. Sin embargo, los que hemos confiado en el Señor sabemos que contamos con alguien que no está muerto. Sabemos que contamos con alguien que es capaz de revertir circunstancias adversas. Sabemos que contamos con alguien que es capaz de revertir todo aquello que ya está diseñado para nuestro mal. Pero hay que buscarle. Y aquí es donde Asa recurre donde todos debemos recurrir. Versículo 11. ¿Qué hizo Asa, hermanitos? ¿Qué hizo Asa? Invocó al Señor su Dios. Clamó al Señor su Dios. Es que si tu problema te supera, si el adversario es más grande, ¿por qué tardas en buscar al único que tiene la salida? Si la circunstancia escapa a toda capacidad humana y no tienes capacidad, entonces ¿qué haces? Retardando. Estamos en aflicción y no buscamos a Dios. Estamos en crisis y no buscamos su nombre. Estamos en un aprieto gravísimo que nos ahoga y a Él no le imploramos. Estamos en una situación donde nos tienen en desventaja y están a punto de volarnos y no buscamos su presencia. Asa hizo lo único que todos deberíamos de hacer en una situación donde no tenemos oportunidad de nada. Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, mire esta oración cargada de convicciones. Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Ahí está. Primero, reconocer solo tú, Señor. ¿Qué significa?
No hay comadre, no hay compadre, no hay chero, no hay chera, no hay amiguis, no hay cuñado, no hay cuñada, no hay tío. No, nadie. Solo tú, Señor. Si usted está en una situación en la que usted está consciente que nada puede hacer, ¿dónde tiene que ir? Solo tú, Señor. ¿Qué hace yendo a tocar las puertas que no son? ¿Qué hace entrar en estado de tristeza? ¿Qué hace estar ahí en el rincón de la casa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué va a resolver con eso? ¿Qué va a arreglar con eso? Mira, ya voy al culto. No, aquí quiero estar llorando sola con mi soledad. ¿Qué va a resolver eso? ¿Qué va a arreglar eso? ¿Qué te va a traer eso? Lo primero que tenemos que reconocer, solo Dios puede ayudarme en esta situación. Entonces, agarro su palabra. Agarro su palabra, la leo, pongo alabanza de adoración a Dios, voy a servir, voy a oír la palabra, porque si solo Él me puede ayudar, ¿qué hago en el rincón de la casa? ¿Qué hacemos? Si solo Él nos puede ayudar, metámonos con Él, pues. Corra a Él. No se encierre en usted. No se encierre en el rencor, en el enojo, la tristeza. No se meta en esa prisión. Y lo peor es que se mete usted solita, usted solito. Se mete ahí, le pone triple llave, bota la llave y queda adentro. No puede salir. Si solo el Señor puede ayudarle, entonces hay que levantarse, buscar al Señor, tomarse de la palabra. Voy a leer la palabra. En esta situación de adversidad, de conflicto, de estrechez, de amenaza, voy a tomar la palabra, voy a leer la palabra, me voy a meter con la palabra. Solo tú puedes ayudarme. Aquí encontraré mi respuesta. Pero se pone a chatear con el chero, ¿y qué va a resolver? Se pone a mensajear con la amiga, ¿y qué va a resolver? A escuchar a alguien que puede estar más perdido que usted. A escuchar consejos de alguien que ni sabe ni para dónde va. Ay, niña, olvídalo, vamos a echarnos unos tragos mejor. Niña, mejor vámonos a la disco. Hay paro, pero bien van a la disco. Al culto no. Vámonos mejor a vacilar, viejo. Olvida esa desgraciada. Y que terminen más hundidos, más deprimidos, más chillones. Agarran vicios que no tenían.
solo tú, Señor. Entonces, si solo Él, corra donde Él entonces. Métase con Él, búsquelo a Él. Ejerza el camino de la fe en la hora que hay tantas posibilidades de que usted pueda arreglarlo a su manera. Tantas maneras de cómo usted en su humana percepción cree puede resolverlo. Tome mejor el camino de la fe. Los caminos de resolverlo a nuestra manera nos terminarán complicando. Ya lo vamos a ver. Ejerza la fe. Porque en ti, Señor, confiamos. En tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú eres nuestro Dios. O sea, convicciones, pues. La fe. ¿Qué Dios tengo, pues? ¿Quién es mi Dios? Por eso siempre le digo, hermano, la iglesia no debe ser el objeto de su fe. O sea, no debe ser lo que usted crea. La iglesia nada más es el espacio donde Dios los pone para oír la palabra, crecer, aprender y sobre todo ejercitar la fe. Porque con los hermanitos de hoy en día hay que tener mucha fe, hermanitos. Los hermanos que Dios le ha puesto en esta iglesia son para ayudarle a su fe, hermanito. Porque si fuera así, a la pura humanidad, ni fueran sus hermanos. Cuando usted comience a ver, ay, es que me cae mal ese desgraciado cuando lo veo, acuérdese, el Señor lo ha puesto para su fe. Es un reto para su fe. Ay, ahí viene esa que me cae. Acuérdese, el Señor se la pone para su fe. Cuando vea a la esposa, dice, ay, no va. Cuando vea al marido, acuérdele, Dios se lo ha puesto para su fe, hermanita. Y no es broma, el matrimonio es de fe, hermanita. Pero no quiero entrar en ese tema porque de repente me voy por ahí y me olvido de lo que traíamos. ¿Qué estamos hablando? Ya ven, ustedes me pierden, ¿no? El camino que Dios nos exige es leer con la fe todo lo que nos pasa. Porque en nuestra humanidad muchas cosas quisiéramos resolverlas a nuestro modo. Pero el problema es que nuestro modo no resuelve nada. Más problemas crea. Ese es el problema, esa es la realidad. Y mire, el camino de la fe cuesta un poquito más. Se arriesga más. Se espera más. Pero se cosecha más. Por eso cuesta. Porque se arriesga más, se espera más, pero se cosecha más. El camino humano no arriesga mucho. No hay que esperar mucho. No, si yo ya voy a resolver esto. Pero no resuelve nada. Al contrario, se metió a un enredo mayor. Y dice la Biblia que la respuesta de buscar el camino de la fe, versículo 12, es que el Señor, no Asá, no Judá, ¿el Señor qué? ¿El Señor qué? Si solo Él podía, solo Él derrota. Nadie más. El Señor derrotó. 1 millón corriendo como locos.
desorientados, perdidos. 300 carros de combate perdidos. Porque el Señor lo derrotó. ¿Sabe? Nunca, oigan bien esto, nunca usted podrá derrotar a sus adversarios como lo va a hacer el Señor. Cuando usted quiere derrotar a sus adversarios, siempre van a quedar de pie. Tal vez medio tembeleque, pero ahí lo van a estar fregando siempre. Pero cuando es el Señor quien derrota a su adversario, lo derrota para siempre. Ese ya no lo va a molestar más. Eso ya no lo va a molestar más. Esa situación no volverá a aparecer en su vida. Aparecerá otra. Aparecerá otro problema. Pero ese ya no. Ese lo habrá resuelto de una vez por todas. Porque cuando Dios interviene para resolver algo, lo resuelve de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios reconoce y recompensa la fe. Dios recompensa la fe. Dios recompensa la fe. Por eso más adelante, en el capítulo 15, hay un profeta que le habla a Asa y a todo Judá, y le dice en el versículo 7: pero ustedes, ¿qué? Dice la NBI: manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. ¿Cómo dice la Reina Valera? Esforzados y no desmayezca. Dice la NBI: no bajen. Acaban de obtener una gran victoria. Acaban de hacer huir a un enemigo el doble de capacidad militar para destruirlos. Acaban de obtener una victoria imposible. Acaban de recibir lo que no era posible. Acaban de alcanzar lo que no esperaban. Les acaba de llegar lo que no imaginaron. Acaban de obtener algo glorioso. Pero aparece el profeta en el capítulo 15 y ¿qué les dice? Manténganse firmes y no bajen la guardia. ¿Por qué? Porque vienen otras situaciones que tenemos que volver a resolver con la fe. Vienen otros enemigos, esos ya quedaron atrás, pero van a venir otros. Ese problema ya se superó, pero vamos a enfrentar otro un día. Pero lo que el Espíritu quiere decir esta noche, hermanitos, es que la única manera de mantener continuamente una vida creciente de victoria es mantenernos firmes y no bajar la guardia, no confiarse, no sentirse: yo ya estoy bien, yo ya alcancé, yo ya tengo lo que quiero, ya tengo un buen trabajo, un buen negocio, ya tengo un matrimonio establecido, ya tengo esto y lo otro, ya tengo mi carro, ya tengo esto, ya de aquí nadie me mueve ya. O sea, la ilusión de creer que hemos alcanzado una situación en la cual ya no hay retos, ya no hay desafíos, ya no hay nuevas circunstancias, ya no hay nuevas adversidades. Y entonces nos descuidamos. Comenzamos a descuidar nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida de oración, la dependencia de la palabra, el servicio. Comenzamos ya a hacer muchas cosas por pura costumbre. Pero ya no hay aquella avidez, ya no hay aquella hambre, aquella sensibilidad, aquel anhelo, o sea, comenzamos a depender de lo que hemos obtenido y nos olvidamos de depender de Dios. Comenzamos a depender
de lo que obtuvimos en nuestras victorias primeras, porque obtuvieron una riqueza grande, un saqueo tremendo. Imagínense toda la riqueza que 1,000,000 de hombres llevaba. A ellos les quedó bien alivianados. Pero comenzaron a depender, comenzaron a vivir de la gloria que obtuvieron la primera vez. Y nos olvidamos que debo de estar listo, preparado, ejercitado, porque de repente va a venir otra situación y debo también resolverla con fe. Por eso el profeta les dijo: no se me duerman. No se duerman, hermanos. Eso les dijo Jesús una y otra vez a los discípulos. Porque tenemos una tendencia crónica a perder nuestra actitud expectante de fe. Nos comenzamos a dormir, a confiar en nosotros, en lo que hemos alcanzado, lo que hemos recibido. Comenzamos a confiar en la obra de nuestras manos. Y cuando viene un nuevo problema, ya no lo resolvemos como lo resolvimos la primera vez. Mire el capítulo 16. ¿Quién aparece en el 16? Basá, rey de Israel. ¿Y qué hace este rey? Atacó a Judá, fortificó Ramá para aislar totalmente. Aparece un nuevo desafío. Los cusitas, eso ya pasaron a la historia. Dios se encargó de ellos de una vez y para siempre. Pero hoy viene otro. Un nuevo problema, un nuevo desafío, un nuevo reto, una nueva estrechez, una nueva amenaza. Algo que viene a incomodar la tranquilidad que ya tenemos. Ahora, ¿qué hace Asá, hermanitos? Versículo 2. ¿Qué hace Asá? Comienza a reunir plata, plata y oro, plata y oro, plata y oro. ¿Y el Señor qué pasó? Fíjese la locura que va a cometer. Fíjese la tontera que va a cometer. Todo lo que ha recibido de la primera bendición, lo que ya tenían acumulado de la primera bendición, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a entregar. Aún lo que le había consagrado al Señor, comienza a entregarle a los hombres lo que le pertenece a Dios. Comienza a darle a los hombres. Fíjese cómo se va a invertir aquí la cosa. Porque allá, cuando fue la derrota, dice el versículo, el capítulo 14, versículo 13 al final. ¿Cuál es el último dato que dice? 14:13. Y los de Judá se llevaron. ¿Y cómo no iba a ser enorme si eran 1,000,000, hombre? Toda la ropa, animales, todo, porque los ejércitos cargaban todo lo necesario para mantener a 1,000,000 de hombres en movimiento. Se alivianaron. Y después todavía, dice el 14, atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, las cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ellas gran botín. Además atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. O sea, fíjese
la lógica, cómo comienza y cómo termina. Estaban fritos, no tenían chance ante los cusitas. Buscaron al Señor, el único que les podía ayudar, y Dios les va a entregar todo el botín de sus enemigos. Todo lo que tenían sus enemigos, todo lo que tenían sus adversarios, todo les quedó a ellos. ¿Por qué? Comenzaron con el Señor y terminaron con la riqueza de los hombres. Ahora Asa va a caminar el camino contrario. Le va a quitar a Dios lo que es de Dios. Sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria. Este no comenzó con el Señor. Asa cambió el punto de partida. La primera vez comenzó con el Señor. Hoy comienza con la plata y el oro. Tiene oro, tiene plata. Cree que puede resolver este problema con su oro y con su plata. Y con el oro y la plata del Señor. Ahora toma ese oro y se lo manda a los hombres para que pedirle ayuda. Fíjese cómo son las cosas. Pedimos ayuda a Dios y Él nos manda gran botín. Fíjese cómo son los hombres. Van a pedir ayuda a los hombres y ellos le mandan gran botín. Pero miren, cómo así somos de dundo a veces, pa. Pedimos ayuda al Señor, terminamos con gran botín. Pedimos ayuda a los hombres, todo le entregamos. Fíjese que yo antes tenía, ¿y qué pasó? Es que fíjese que yo, y empiezan la historia, pa. Empezaron con los hombres y no empezaron con Dios. Empezaron con el oro y la plata y no confiaron en el Señor. Es que mire, la primera vez confiaron solo en el Señor. Claro, no les quedaba otra, pero creyeron. Hoy aquí ya tienen los beneficios de la primera bendición. ¿Y sabe qué hicieron? Confiar en eso. Nos quedó oro y plata de la primera victoria. Tomémosle y arreglemos esto, pues. En lugar de volver a confiar en el Señor como la primera vez. Por eso van a perder todo. Imagínense cómo hubiera quedado ahora de rico este hombre si ya tenía allí ganado, oro, plata y todo lo que le quedó de la primera vez. Imagínense lo que le hubiera quedado hoy de la segunda vez. Pero lo perdió. No solo perdió lo que pudo haber obtenido de esta guerra, sino que perdió lo que había obtenido de la primera guerra. ¿Me van siguiendo, hermanitos? No les vaya a pasar así, hermanos. Dice la palabra que le mandó a pedir ayuda a Ben-Hadad, rey de Siria, y le mandó un mensaje para hacer un pacto entre tú y yo, hacer una alianza para atacar a Israel. Judá busca a Siria para atacar a Israel. Las alianzas humanas que nos encanta andar haciendo para ver cómo resolvemos a nuestra manera las adversidades que llegan a la vida. Ahora, dice versículo 7,
Pero el Señor le mandó un vidente, le mandó un profeta. Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Fíjese, entienda esto. Primera victoria, los cusitas. Segunda lucha, viene Israel. Tú buscaste alianzas humanas para enfrentar a Israel y aparentemente has obtenido una victoria, aparentemente. Pero no has obtenido una victoria realmente, porque no lo has vencido, solo lo has apartado a Israel. Pero lo peor de lo que has hecho es que has perdido futuras victorias, porque así como venciste a los cusitas, si hubieras confiado en mí, hoy hubieras vencido a Israel y mañana hubieras vencido a los sirios y pasado a los asirios y pasado a los babilónicos o sea, iba a haber una cadena de victorias, todos los enemigos que aparecieran. Pero ahora has ido a pedir ayuda al que yo te iba a dar, a entregar el día de mañana. Has ido a pedir ayuda al que ibas a vencer mañana. ¿Cuántas victorias dejamos perder por no haber obrado en fe? ¿Cuántas adversidades hubiéramos vencido si hubiéramos obrado en fe? Hoy se te ha escapado el ejército sirio y diría: sirio, pero si no estamos en pleito con ellos. Pero es que ellos seguían en la lista, porque tu Dios te ha prometido victoria sobre todos tus enemigos, sobre todos. Te promete victoria sobre todas tus adversidades. Pero cuando tú comienzas a hacer caminos humanos y alianzas humanas, estás buscando ayuda en quien Dios te va a entregar mañana, y estás perdiendo victorias que Dios te va a entregar más adelante. Por eso hay mucha gente que, mire, una bendición obtuvo y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Lo que viene después va a ser una pérdida. Ese también que empezó así, pero como decidió resolver las cosas a su manera, dejó de confiar en Dios, dejó de ejercer la fe, confió en su oro y en su plata, cree que el dinero lo resuelve todo. Ahí está. También los cusitas, recordándole la primera victoria, y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combates y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión, ¿qué pasó? En esa ocasión, tú confiaste en el Señor. Pero en esta ocasión, confiaste en tu oro, tu plata y en el hombre. La vida cristiana es el encuentro con una serie de ocasiones en la que en cada ocasión debemos confiar en el Señor. Es que yo tengo para... No, es que no es problema que si tiene. El problema es en quién confía. No, es que yo, sí, es que puede tener el mejor chero, pero ¿va a confiar en eso o en el Señor?
aquello en quien confiemos lo vamos a perder. Aquello en lo que usted está confiando lo va a perder. Es que yo pensé que él no haría. Pues sí, Kiki. Es que yo pensé que ella. Pues sí, está confiando en el hombre. Confía en el Señor. Por estar cuidando aquello, todo lo pide al final. Cuídelo del Señor, que Él va a cuidar lo suyo. Pero pues sí, descuídalo del Señor. Descuídalo de Él. ¿Qué quiere? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Porque usted ha descuidado al Señor por eso. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué pues? ¿Porque le cae mal al Señor? No. Porque bajó la guardia. ¿Me entiende? Bajó la guardia. Dejó de cuidar las cosas del Señor. Es más, lo que era el Señor lo tomó y lo usó para tonteras. Señor, ¿por qué a mí? Ah, porque usted el diezmo que es del Señor lo prefiere andar gastando con los hombres. ¿Por qué a mí, Señor? Ah, porque el tiempo que era del Señor usted lo ha usado para andar fregando. ¿Por qué a mí, Señor? Porque lo que Dios le encomendó a usted le valió. Y ahora viene a decirle, ¿por qué a mí? Como que es víctima. Hácese la víctima. Dice, el víctima viene, Señor, ¿por qué a mí? ¿Quiere que Dios le diga por qué? Porque le ha valido la obra de Dios muchas veces. El llamado, la palabra, el hablar con Él. Por eso no se mantuvo firme y bajó la guardia. Por eso no se venga a hacer ahí el pollo comprado. No se venga a hacer el mosquita muerta. Mejor vengamos a reconocer, sí, Señor, yo bajé la guardia. Pero saben lo maravilloso, hermanitos, que cuando buscamos al Señor con sinceridad y de todo corazón, cuando decidimos ya no estarnos metiendo nosotros nuestras manos, que solo más relajo hacen, sino venir, Señor, aquí estoy. Quiero que tú tomes en tus manos lo que me está pasando. Yo me voy a dedicar de tus cosas y voy a confiar que tú vas a resolver las mías. Si ya lo dijo el Señor, pero como somos tan... ¡ay! Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quieres cuidar a su esposo? Cuide a la esposa de Cristo. ¿Quieres cuidar a su esposa? Cuide a la esposa de Cristo. ¿Quieres cuidar a sus hijos? Cuide a la esposa de Cristo. La iglesia. O sea, cuídele al Señor lo de Él. ¿Me entiende? Pero vacía la obra de Dios como Asá, va a vaciar el templo. Le va a quitar a Dios lo que es de Él. ¿Qué espera? Que Dios esté sonriendo. Ah, no. Si Dios también se molesta. Sobre todo porque usted le ha dicho, tú eres mi Dios. Pero saben, hermanos, lo glorioso del Señor es que si volvemos nuestra mirada a Él, si venimos a decirle, Señor, yo bajé la guardia quizás un momento, pero aquí estoy, Señor. Yo quiero volver a confiar en ti. Yo quiero poner mi vida siempre en esa perspectiva de amor, de servicio, de entrega, de cuidado.
y tú harás lo que solo tú puedes hacer. Lo que solo tú puedes hacer. ¿Por qué no venimos esta noche delante del Señor a decirle: Señor, yo en ti quiero confiar. Yo en ti confío en esta hora. Y confiar en el Señor significará: Señor, yo me voy a meter más con tus cosas. Quienes quieran venir delante del Señor a su altar a decirle: Señor, solo tú puedes ayudarme. Por eso ahora yo te busco para decirte: en ti solamente confiaré. Yo me meteré con tu obra. Yo cuidaré de tus cosas. Yo obraré en fe. Quizá deba arriesgar, quizá deba esperar, pero al final obtendré lo mejor. ¿Saben lo lindo del Señor, amados hermanos y hermanas? Es que Él siempre está allí para volver a comenzar. Como un padre que se mueve, que se conmueve cuando su hijo le dice: mamá, yo te fallé, pero déjame mostrarte otra vez. Déjame mostrarte otra vez que voy a confiar en ti. Papá, yo te fallé. Mire, dígame, ¿qué padre, qué madre se resiste cuando su hijo, su hija llega a pedirle una oportunidad? Ningún padre, ninguna madre se resiste. Porque es movido a misericordia. Ni siquiera aquel padre a quien su hijo le pidió aquella herencia y se la fue a malgastar, a botar, y que se podría decir ya había perdido su oportunidad, ni siquiera él. Cuando llegó el padre salió corriendo a abrazarlo. Porque así es el Señor. Él ama tener misericordia. Pero hay que reconocer. Hay que decirle a Él si bajamos la guardia en un momento. Si usted quiso resolver las cosas a su manera, cuando volvemos nuestra mirada al Señor, Él nos extiende su brazo. ¿Por qué no venimos ante Él, hermanitos, hermanitas, para decirle: Señor, yo no quiero estar perdiendo lo que tú me has dado por mi falta de fe? Al contrario, yo quiero seguir acumulando toda clase de bendición. Yo no quiero que mi vida sea una historia de pérdidas. Quiero que mi vida sea una historia de ganancia, dígale. Yo no quiero que mi vida sea un relato de las cosas que voy perdiendo. Y de repente hay un catálogo que hasta puede ser un catálogo de pérdidas. Mejor quiero que mi vida sea una historia de cosas que voy alcanzando. Y cada vez que cuente la historia de mi vida, voy a contar cosas que voy logrando.
subiendo, escalando, obteniendo. Pero es necesario, amados hermanos, partir del punto correcto de comenzar. El Señor.